Ya hablamos de lo que pasó con la economía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que vimos que fue una época, lo que se llamó la edad de oro del capitalismo. Ahora, ¿qué pasó con las economías de América Latina? Para entender un poco mejor vamos a arrancar un poquito más atrás. Vamos a empezar con la crisis del 30, o un poquito antes inclusive de la crisis del 30, que fue cuando América Latina se había integrado al mundo, a la economía, a través del modelo agroexportador. Ese modelo agroexportador, cada país con su producto, ¿no? Colombia con el café, Brasil con el cacao y el caucho, Argentina con la carne y el trigo, Chile con el cobre. Pero en general para todos los países fue un modelo bastante exitoso que funcionó. Sobre todo para Argentina, que tenía unos productos que eran de mucha demanda, ¿no? Los países de América Latina exportaban materias primas que sembraban en lo que se llamó áreas de monocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas tierras que por ahí antes los pueblos originarios o los campesinos tenían destinadas a cultivos para sus alimentos, para distintos productos que se consumían acá, todas esas tierras fueron incautadas por las grandes haciendas, las grandes estancias que se formaron para dedicarlas a monocultivo, a un solo cultivo, es decir, al cultivo que se dedicaba al mercado internacional. Como pasó acá en la Argentina, cuando vimos que Martín Fierro pierde sus tierras porque se formaron las grandes estancias, como lo vimos también el año pasado en México, en la Revolución Mexicana, que los indígenas reclamaban la recuperación de sus tierras que les habían sacado para formar las grandes haciendas, ¿no? Pero esa exportación de materias primas entonces necesitaba de esas grandes áreas de monocultivo, de un solo cultivo destinado a la exportación. Y el modelo agroexportador funcionaba con la importación de manufacturas industriales. O sea que hubo perjudicados en este modelo agroexportador, porque la formación de esas grandes propiedades perjudicó a esos antiguos campesinos que terminaron perdiendo sus tierras y la posibilidad de cultivar los productos que venían cultivando. El modelo agroexportador, si bien fue exitoso durante un tiempo, había pasado por algunas crisis, pero tiene un corte muy grave cuando fue la crisis del 30 y se produce la Gran Depresión. En ese momento Estados Unidos y Europa reducen sus importaciones, dejan de importar, o sea, ellos dejan de importar los productos nuestros. Acá hay una confusión con importar y exportar. Si hablamos de Argentina, exportar es vender lo que Argentina vende, importar es lo que Argentina compra. Acá, si hablamos de Europa, hablamos de importaciones, hablamos de lo que Europa compra, ¿sí? Porque es muy común que cuando ustedes escriben en los textos o las tareas se confundan importar y exportar. Recuerden que exportar es vender e importar es comprar a otro país. Pero si estamos hablando de otro país, es al revés. Bueno, me parece que si sigo hablando los voy a confundir más, pero creo que más o menos me van entendiendo lo que estoy tratando de decir. Como Estados Unidos y Europa reducen sus importaciones, América Latina reduce sus exportaciones. O sea, nosotros dejamos de exportar porque ellos no compraban, dejamos de vender porque ellos no compraban. Como consecuencia de esto, como exportábamos menos, los países de América Latina tienen menos divisas, menos moneda internacional. Lo que en esa época se podía hacer a través del oro, la libra esterlina o ya el dólar también en cierta forma. Al tener menos divisas, hay una consecuencia económica a la estructura económica de los países de América Latina, es que empieza a aparecer el ICI. ¿Se acuerdan? La industrialización por sustitución de importaciones. Y una mayor intervención del Estado en la economía. Ya se deja un poco de lado el liberalismo y el Estado empieza a intervenir. Y hay una consecuencia política que se empieza a cuestionar la legitimidad de esa élite que gobernaba y aparecen en algunos países de América Latina movimientos que se van a llamar populistas. El pueblo aparece como un actor político reclamando. El pueblo que había quedado marginado de esa distribución de la riqueza aparece reclamando. Esto es a partir de la década del 30 en América Latina. Piden más participación política, piden la distribución de la riqueza en manos de las oligarquías.
Piden la resistencia contra las injerencias de los países extranjeros, aparece una especie de nacionalismo y se condena lo que se decía imperialismo. Se pide más intervención del Estado en la economía y se pide diversificar la producción. Por un lado, volver a los cultivos tradicionales, ya terminar con esto del monocultivo, y por el otro lado hay un reclamo fuerte de fomentar la industria, ¿no? Que generaba muchos empleos. Estos movimientos populistas, los ejemplos que pueden ser son: en Bolivia hubo una gran revolución que la protagonizó Paz Estenssoro, en Perú hubo un partido que se llamó APRA, en Brasil Getúlio Vargas, en Guatemala hubo un movimiento también populista a cargo de Arbenz y Arévalo, y en Argentina se conoció como el peronismo, ¿no? Fueron periodos donde hubo un fuerte una gran mejora en las posibilidades del pueblo, que había vivido muy, pero muy atrasado, y empieza un proceso de alfabetización, de tener más posibilidades de acceso al empleo, de tener más derechos. O sea, los populismos significaron un avance para la gente. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos gobiernos populistas tienen un moderado éxito, como pasó en la Argentina con el peronismo, como pasó también en los países que nombré antes, ¿no? Pero el populismo, para llevar adelante toda esa acción social y el apoyo a la industria y esa acción nacionalista, necesitaba dinero, como para cualquier obra de gobierno. Y eso se tuvo gracias al alto precio de las exportaciones agropecuarias. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, al estar Europa sin producción, las exportaciones agropecuarias americanas, latinoamericanas, crece mucho su precio. Entonces esas divisas que ingresaron al país financiaron esas políticas estatales de apoyo a la industria. Toda la gran industria, las industrias nacionales que crecieron, eran industrias destinadas al mercado interno. O sea, no eran industrias pensadas para la exportación, ¿sí? Eran industrias destinadas a que sus productos se vendieran dentro mismo de los países de América Latina. Industrias de mercado interno se le llama a eso, a diferencia del modelo agroexportador, cuya producción agropecuaria está destinada al mercado externo. Esta industria para el mercado interno, después vamos a ver que tiene algunos problemas. A partir de 1950, Europa se empieza a recuperar gracias al Plan Marshall, ya lo vimos también eso. Europa recupera su producción, entonces, por un lado, suben los precios de las manufacturas europeas, de las manufacturas industriales europeas y de Estados Unidos. Y al haber menos demanda, bajan los precios de las exportaciones de alimentos y de materias primas que hacíamos nosotros, los latinoamericanos. O sea que entramos en una caída que esta ya no va a ser una crisis momentánea. Esto ya va a ser una tendencia permanente. Se va a llamar deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Que las exportaciones agropecuarias desde 1950 hasta el año 2000 bajan permanentemente de precio. Y las manufacturas industriales suben permanentemente de precio por las mejoras en la tecnología, por el crecimiento de las multinacionales, por muchos factores, pero esto llevaba a la economía de América Latina a un embudo. Si en cualquier casa el ingreso de las personas que viven en la casa suman 100 y los gastos de la casa suman 120, bueno, un mes no va a pasar nada. Al otro mes van a empezar a aparecer algunas deudas. Cuando se empiezan a acumular los meses, las deudas van a ser cada vez más grandes y va a llegar un momento que va a caer un martillero público en la casa a rematar la casa, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno gasta más de lo que gana. O sea que las economías de América Latina necesitaban hacer algo para ser economías viables. Si eran economías donde se gastaba más de lo que ingresaba, no eran economías viables, eran economías destinadas a empobrecerse, a endeudarse, que fue efectivamente lo que pasó. Las alternativas para salir de ese embudo, de esa caída, de ese deterioro de los términos de intercambio, eran dos. Una, seguir con el proyecto populista, la industrialización para el mercado interno, financiada por el Estado. Y la otra vía es la que va a proponer una organización que se llama CEPAL. Se formó en Estados Unidos por iniciativa de las Naciones Unidas
también va a proponer la industrialización y también va a proponer que participe mucho el Estado, pero a diferencia del proyecto populista, decía que esta industrialización planificada debía financiarse con capitales extranjeros, es decir, había que negociar con las empresas multinacionales para que vinieran a América Latina, invirtieran acá y con esas inversiones el país se industrializara y así creciera la economía y eso permitiría diversificar la economía, que ya no depender solo de las exportaciones agropecuarias que cada vez valían menos. El populismo ya vimos que tuvo algunos problemas, más allá de las cuestiones políticas, de los que estaban a favor o en contra, hubo problemas por los problemas estructurales de la economía por los cuales no pudo funcionar. A pesar de que el populismo era nacionalista y decía estamos en contra del imperialismo y la patria y todas estas cuestiones, el populismo, para poder realizar su obra de apoyo a la industria y de obras públicas y de nacionalización de la economía, necesitaba del dinero que ingresaba por las exportaciones agropecuarias. Y el dinero que ingresaba por las exportaciones agropecuarias era, ya lo vimos, cada vez menos. Y por otro lado, este proyecto de industrialización para el mercado interno también tenía un discurso nacionalista. Ya no vamos a comprar autos extranjeros, ahora vamos a fabricar autos acá y aparecieron industrias automotrices propias de América Latina, en algunas argentinas, como por ejemplo, no sé si alguno habrá escuchado alguna vez los autos Di Tella. Bueno, fue una fábrica de autos muy bueno, que funcionó durante algún tiempo, pero el problema ¿cuál era? Que esta industria para el mercado interno necesitaba insumos extranjeros, insumos importados, y la maquinaria para producir eso también tenía que ser importada, o sea que por más nacionalista que se dijera el populismo, seguíamos dependiendo del extranjero. Por el otro lado, el modelo de la CEPAL proponía que, bueno, que toda la industria se basara o que hiciera acuerdos con industrias extranjeras. Por ahí aprovechar esta industria que se había generado durante el periodo populista, pero ya que funcione en acuerdo o en fusión con empresas extranjeras, que fue también algo que se dio bastante. Algunas de estas industrias que habían surgido en nuestro país se fusionaron con empresas extranjeras, terminaron siendo compradas por las empresas extranjeras, ¿no? Terminaron siendo empresas multinacionales, perteneciendo a empresas multinacionales. En ese tiempo se usaba la palabra desarrollo. A los países ricos, los países de Europa Occidental y Estados Unidos, se los llamaba desarrollados, y a los países pobres subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Esto qué significaba? Que los economistas de la CEPAL pensaban que los países subdesarrollados estaban destinados a ser desarrollados. Como que decir que, bueno, no se desarrollaron todavía, pero algún día se van a desarrollar y van a llegar a eso. Ahí aparecen críticas muy duras al modelo que proponía la CEPAL. Todo esto parece muy teórico, pero después vamos a ver que tiene implicancias políticas bastante importantes. Las críticas en su conjunto se van a llamar como teoría de la dependencia. Son un grupo de economistas, sociólogos que van a criticar a las ideas de la CEPAL. Uno de ellos es un alemán, André Gunder Frank. Él decía que los subdesarrollados nunca iban a llegar a ser desarrollados. ¿Por qué? Porque las potencias necesitaban mantenerlos en la situación de subdesarrollo para apoderarse de sus recursos naturales y de sus materias primas cada vez más baratas. Es decir, él decía que esto era una especie de neoimperialismo, no era una cosa que éramos subdesarrollados porque las cosas estaban saliendo mal. Según ellos, los economistas de la teoría de la dependencia, el subdesarrollo era consecuencia de que así nos querían los países de Europa Occidental y de Estados Unidos. Querían que siguiéramos siendo subdesarrollados para financiarse ellos su desarrollo, su gran desarrollo económico. Porque gracias a nuestro subdesarrollo ellos iban a tener nuestras materias primas, nuestros insumos, nuestros recursos naturales los iban a tener baratos.